Día TV, más para todos. A continuación, En Jaque. Este programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia en el canal Día TV de Claro. Y abrimos hoy con una noticia que desde ayer llena a muchos de incredulidad, algunos de misticismo y otros de esperanza. La plata que el gobierno nacional daría para el soñado metro de Bogotá. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha salido a todos los medios a explicar que el gobierno asumirá el 70% de la construcción de la primera línea del metro. Y ese cheque de los 9.6 billones es real y no chimbólico. ¿Qué pasa con el metro de Bogotá? Lo debatiremos esta noche. Y del metro iremos a la Fiscalía General de la Nación, que nuevamente causa polémica al proponer rebajas de penas para los abusadores de menores que confiesen y delaten. Dentro de una reforma al Código Penal acusatorio, la Fiscalía pide rebajar penas para los criminales que abusen de menores de edad y acabar con esas bandas dedicadas al abuso infantil y trata de blancas. Desde el Congreso muchas voces dicen que no, y desde otros sectores algunos dicen, ¿será que esto es un mandado desde La Habana? Pues tema que pondremos en jaque esta noche. Y de inmediato es un placer darle la bienvenida a la congresista María Fernanda Cabal, al exalcalde de Bogotá Jaime Castro, al columnista Mario Morales y al candidato a la alcaldía de Bogotá, Alex Bernot. Qué placer tenerlos esta noche para debatir estos temas tan buenos, tan buenísimos. María Fernanda, empecemos por el metro, pero mire, voy a sentar unas bases en el debate porque ayer vimos la entrega de un cheque simbólico. También hay un sector de la opinión que dice, mire, aquí lo que pasa es que hay una oposición que no le reconoce nada al alcalde Gustavo Petro y desde el Centro Democrático, su partido, lo que están es envidiosos de que va a ser Gustavo Petro lo encargado de hacer... Gustavo Petro va a ser el encargado de hacer el metro en Bogotá y ustedes en el Centro Democrático van a estar muy envidiosos. ¿Eso es cierto? Bueno, yo creo que este análisis de la entrega del cheque simbólico tiene varias aristas. Una vez más el presidente Santos hace sus anuncios. Vamos a ver si ese cheque de verdad tiene fondos o no. Pero además lo somete a que tenga un gerente de talla mundial. ¿Eso qué querrá decir? ¿Que valga 100 millones de pesos el sueldo del gerente al mes? Esto es para hacer política. Aquí lo que quiere Santos es darle un espaldarazo a Petro de alguna manera porque lo necesita de aliado. ¿Aliado para...? Aliado para las elecciones que vienen y aliado para después el reemplazo del presidente Santos. Son esas alianzas extrañas, pero que a la final, tratando de entender esa psique del presidente Santos, pues terminan siendo naturales, porque él puede aliarse con cualquiera. O sea, las FARC le parecen también normales. Entonces, pienso que aquí nos están engañando nuevamente. ¿Usted no cree, usted no cree que el cheque tiene fondos? No creo que tenga fondos. El ministro de Hacienda ha dicho que los tiene en un plan de 5 años. El ministro de Hacienda está apretado tratando de vender Isagen por mucho menos y ahora sale con un cheque. Eso es un engaño a la ciudadanía que está desesperada porque el problema de la movilidad de Bogotá es un desastre y es culpa de Gustavo Petro. Lo primero que frenó fue la ALO. La troncal de la 68, sigamos, la 13, entonces ¿dónde está? Todo está en estudios, por Dios. Todo lo que es los renders. Un gerente ejecuta y él es un mal gerente. Mario, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted eso del metro? Porque vamos a debatirlo a fondo. Aquí hay un sesgo en criticar al alcalde Gustavo Petro y decir, es que hay un sector que no le reconoce nada a Gustavo Petro y Gustavo Petro es el que por fin le va a poner el metro a Bogotá. O aquí esto es una tomadera de pelo y esto se convirtió en un mito urbano y plata para el metro sencillamente no hay. Yo creo que hay que modularlo. Lo primero que usted dice, Hassam, es cierto. Creo que ningún alcalde de Bogotá había tenido tanta oposición antes de posesionarse como Petro. Y no es una defensa de Petro. La ejecución y la gerencia de Petro no han sido buenas, han sido bastante mediocres. Pero ha tenido una oposición
mediática, política y ejecutoria sin antecedentes en la política de Bogotá. Creo que en buena parte hay responsabilidad de esa oposición irresponsable y politiquera con esa administración. Lo segundo, con respecto al metro, entrando en materia, me parece que las tres condiciones que pone el gobierno, de las tres, dos son perfectamente plausibles, ¿verdad? La empresa como tal, ¿verdad? Y la organización en un solo proyecto, de tal manera que no se haga como una colcha de retazos. Pero el complique está por el otro lado, y es el aporte que tiene que hacer la ciudad, y ahí hay muchos perendengues, ¿verdad? Yo creo que el gobierno tiene la plata, y en el COMPES de junio seguramente esa plata estará incluida. Eso dijo el ministro. Y estará en el COMPES de junio, digamos, esta no es una promesa, así está en julio, 20 juliera. Recordemos que mire, esa promesa del metro, yo la vengo escuchando hace bastante. El mito urbano del metro de Bogotá. Voy inmediatamente a usted. Usted ha sido alcalde de Bogotá. Si yo he escuchado el mito del metro, me imagino que usted también lo ha escuchado. ¿Cómo le pareció lo del cheque? ¿Ese cheque simbólico es un cheque simbólico? ¿Es un cheque con fondos? ¿Eso qué es? ¿Y si va a haber metro en su opinión? 0 y van 3. Podría titular un buen periodista la crónica que haga de este nuevo capítulo del metro. ¿Por qué 0 y van 3? Porque hace pocos días el periódico El Tiempo, en su sección Hace 25 años, recordó unas declaraciones del entonces presidente Virgilio Barco, que dijo: dejo financiado el metro, garantizado el metro para la capital de la República. Y en un libro que se llama Aquí estoy y aquí me quedo, página 14, el expresidente Ernesto Samper, recogiendo sus memorias, dice: dejé garantizada la financiación del metro de Bogotá y de Cali. ¿A dos? Los dos metros. Bueno, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Este paso de ayer es un paso más, 1 o 2 o 3 centímetros, porque hay que recordar que un metro tiene 100 centímetros y no hay alcalde que los recorra. Muchos alcaldes caen en la libido del linotipo, aspiran a quedar en la placa de que celebraron el contrato o colocaron la primera piedra o fueron el mejor pasajero, el primer pasajero. Nunca trabajan con visión de futuro, nunca entienden que ese es un proceso bien complejo. Entonces, aquí hay muchos, muchos interrogantes. Aquí vamos a tocar varios puntos, pero en la inicial, mire, usted conoce a Gustavo Petro, usted conoce a doctor Jaime Castro, usted conoce a Bogotá. Aquí no pueden decir que es que Alex Bernot tiene un sesgo político contra Gustavo Petro y que, mejor dicho, lo detesta o no lo quiere. Bueno, esto del cheque, ayer, que también es un hombre de números, ¿cómo lo ve? ¿Es simbólico o es chimbólico? Sí, yo creo que ese cheque es mentira. Es mentira. Claro, pero de lejos, porque es que lo que hay que explicarle a los ciudadanos es que un presidente en materia presupuestal se tiene que apegar al plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo aprobado de 2014 a 2018 no deja un solo peso para el tema del metro. Lo único que dice es que se pueden buscar fuentes de financiamiento, alianzas público-privadas. Es decir, en ese plan de desarrollo de 2014 a 2018 no hay un peso. Y en el tema del distrito, que está diciendo este secretario Camargo, también es mentira, porque está diciendo que hay 2.4 billones de capacidad de endeudamiento. Pues resulta que esos 2.4 billones son para la troncal de la Caracas, son para la avenida Boyacá, son para 3 cables y... Eso significaría, según le entiendo, entonces que tendría que coger esos recursos, olvidarse de construir eso y dedicarlos al metro, algo que no va a pasar. Sí, y que además no lo pueden hacer legalmente porque ese endeudamiento se dio para unos fines específicos. Pero peor aún, ayer dijeron que van a coger dinero de la empresa de energía eléctrica y de la ETB para completar alrededor de 5 billones. Entonces, el alcalde puede hacer eso sin pasar por el filtro de control político que tiene en el Consejo. Sí, no, yo creo que no lo puede hacer legalmente,
pero digamos que no se malinterprete que los que estamos en la mesa no es que no queramos el metro, pero claro que queremos el metro. No, es que lo que se trata, ahorita vamos a ver unas declaraciones, ayer estuvo acá el ministro de Hacienda, un señor muy respetable, con unas cifras, con unos números, vamos a escuchar declaraciones del alcalde Gustavo Petro, del señor presidente, y ellos dicen, plata sí hay. Lo que pasa es que sí hay una gran incertidumbre y por eso se les pregunta a otras personas si eso es verdad o no, porque ahí está el debate, si hay o no hay. Usted lo que está diciendo es que no hay, pero no lo dice solo usted, lo dicen varios. Sí, Hassan, no solamente no hay plata, el país está pasando por la peor crisis económica en décadas. Tenemos reducciones en ingresos del país del 43%, tenemos una devaluación del peso frente al dólar del 33%, vamos a tener un déficit anual de 10 billones al año. Y además, no siendo suficiente, el gobierno le va, como dicen popularmente, le va a clavar a los empresarios y a los industriales una reforma tributaria del 43%. La pregunta es, en esas condiciones, ¿podemos salir a endeudarnos por 7.000 millones de dólares para que los paguen los ciudadanos de impuestos? Bueno, veamos qué dijo ayer aquí en el set de Red Más Noticias el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Esos 9.65 billones de pesos, ¿cómo los aporta la nación? La nación se compromete a que el servicio de la deuda correspondiente a esos 9.65 billones de pesos lo asuma con cargo al presupuesto general de la nación con vigencias futuras. Si tomáramos un crédito a 20 años, al final, al último día, cuando se termine de pagar ese crédito, la nación habrá pagado 14.6 billones de pesos. Lo importante es que se asume el compromiso de participar con un 70% de un proyecto que tiene como costo de inversión 13.8 billones de pesos, el aporte de la nación es 9.65 billones de pesos de esa inversión, que los atenderá con el servicio de la deuda hacia adelante. Deuda hacia adelante. Eso sí, deuda sí hay. Deuda hacia adelante hay bastante. Varias cosas, Nazar. Cuando el señor ministro dice que es un acto de generosidad de la nación aportar el 70% del valor del metro, hay que decirle que esa es una obligación de ley. Hay una norma expresa. Eso no es un regalo. Eso no es un regalo. En segundo lugar, nos están hablando de unos costos ahora de 13.8 billones y hace poco tiempo nos hablaban de que eran 15 billones. Lo que pasa es que recortaron la línea hasta la calle 100, ¿no? Correcto. Ya no llega a la 127. Pero entonces, ¿cuál es la seriedad y la confiabilidad de los estudios? Si un día nos dijeron, el metro va únicamente hasta el Parque Chapinero, hasta la 63, después hasta la 72, ahora hasta la 100. ¿Quién modifica los estudios con esa ligereza? Se lo pregunto de otra forma. ¿Cómo se explica uno? Hoy el diario El Espectador sacó un artículo muy juicioso y para no irse muy lejos, muestra lo que ha sido la disputa entre Planeación, el ministro de Hacienda y el alcalde Gustavo Petro. En el 2014, hace unos mesecitos atrás, estaba diciendo Planeación, aquí no hay plata. El ministro, tampoco hay plata, no busquen más. Y ahora sí hay plata, pero hay plata de esta forma, a 5 años. Yo no sé si usted se hace la misma pregunta que muchos bogotanos, y es la siguiente. No han podido con la calle 26. Podrán en 5 años construir 24.5 kilómetros de metro subterráneo, además con un cheque simbólico. Pero peor aún, el cálculo de ingeniería se hizo sobre un dólar de 2.400 pesos, cuando había petróleo. Y usted sabe que mientras Ecopetrol esté con perspectivas de exploración e inversión extranjera en dólares, pues hay mayor perspectiva de endeudamiento igual. El dólar hoy está a 2.500 y pico, o sea, ya hay un sobrecosto del 10%. Si usted calcula ese endeudamiento, también tiene que calcular esas variables que hoy no se controlan. O sea, que ya no ha empezado la obra y ya hay sobrecosto. El sobrecosto lo estiman todos. Ahora, volvamos sobre algo que usted mencionaba al inicio. El tema de las alianzas políticas, porque es que ya vamos a empezar a ver unas gráficas. Todos tenían el temor de que volviera a pasar lo que ha pasado anteriormente, y es que el tema del metro se volviera un tema de campaña. En esa medida estamos viendo entregas de cheques simbólicos
fotos en los medios, es para hacer campaña política, pero ese metro está más engavetado que cualquier cosa. Yo creo que la intención es como prever el uso politiquero en las campañas que se avecinan. Por eso se habla del COMPES de junio y por eso se adelanta a las elecciones. Yo por eso insisto que el gobierno no jugaría con una promesa tan inmediata. Si fuera una promesa para el año entrante uno diría simbólico, pero es una promesa inmediata que va a tener medida en 30 días en el COMPES y vamos a saber si efectivamente el gobierno tiene o no la plata. Pero el problema del metro y su mala suerte es que su destino y su futuro se juegan en el peor momento. Y es, de los candidatos a la alcaldía, casi todos están en desacuerdo con el metro, o tienen un metro a su medida, o tienen una opinión del metro distinta. ¿No? La misma Clara López, ¿no? de la izquierda, tiene otra visión del metro, incluso está pensando en otras prioridades sobre otras vías y otras necesidades que tiene la capital de la República. El gran problema del metro es ese, que no va a quedar definido este año. La empresa, la institucionalización de esta empresa que plantea el ministro Cárdenas debe tardar unos 8 meses, 9 meses si nos va bien. Es decir, se va para el próximo año, luego quedará a expensas del nuevo alcalde. Y será el nuevo alcalde... Si este alcalde no tiene para mostrar el metro, ¿qué tiene entonces? No, no va a mostrar el metro, definitivamente no va a mostrar el metro. No, definitivamente no tiene. Se quedó en render. No, definitivamente no lo va a tener. Esto de las alianzas políticas, ¿usted cómo lo interpreta? ¿Aquí hay alianzas en juego? Con el tema del metro, como bandera el metro. Yo creo que totalmente, María Fernanda tiene razón en eso. Pero Mario, es que pueden aprobar en el COMPES lo que quieran. La plata no va a aparecer, porque cuando tú tienes dinero lo tienes, y cuando no lo tienes, no lo tienes. Ellos pueden firmar no un COMPES, sino varios COMPES. El dinero no va a aparecer. Entonces, no, yo creo que están en otra cosa. Yo creo que ellos están empeñados, uno, en elegir el próximo alcalde, otra vez con el tema del metro. Y segundo, de adjudicar. Entonces, yo creo que están... Es decir, por eso es que se toman la foto y por eso es que entregan el cheque. Totalmente. Para la adjudicación. Sí, totalmente. Porque es que, mire, aquí, en este set del noticiero de Red Más Noticias, el ministro dijo que ahora sí tiene el dinero, pero 15 días antes dijo que no había el dinero, terminaron peleando el presidente, el ministro, el alcalde, y finalmente de la noche a la mañana aparecen con un cheque de 9.6 billones. Entonces me parece que esto es todo una maquinación política para elegir ese alcalde sobre el tema del metro y adjudicar. Pero yo le hago una adición a lo que está diciendo Alex Bernot. Desde el 2011, con el ministro Echeverry, el gobierno Santos fue totalmente distante y apático frente al tema del metro. De hecho, no lo puso en el plan de desarrollo. Y de repente también cambia de posición. O sea, es un gobierno que su falta de seriedad frente a políticas públicas de un país que se deshace a pedazos hace que brinque de un lado a otro y la opinión pública siempre está a la expectativa de con qué novedad va a salir. Cuando ustedes hablan de la licitación y usted la menciona, ¿quiénes licitaron para ese metro? Bueno, los estudios para el costo del metro lo hicieron unas firmas españolas. Los estudios, ya los diseños mismos, también fueron unas firmas españolas. Ojalá no ahí pase que la licitación se la terminen adjudicando unas firmas españolas, porque ahí sí, como dicen, es decir, como dice el dicho, blanco es gallina lo pone y frito se come. O sea, ahí no entraron chinos, ahí no entraron rusos o estadounidenses. Originalmente entraron 57 firmas, finalmente quedaron 6 y luego quedaron 3. De esas 3, 2 eran españolas. ¿No se lo iban a llevar los españoles? Pues es que el diseño mismo del metro subterráneo corresponde a un modelo que es español. Yo aspiro a que esa adjudicación empecemos a ver no estas sea para un español. Costo del metro de Bogotá, en dólares, 7.000 millones de dólares, y su construcción podría demorar 10 años. ¿Eso es así más o menos? Sí, la construcción del metro de Medellín, que es más o menos cercana a 27 kilómetros, duró 15 años. Y bueno, sin sobrecostos, ¿no? Claro, con sobrecostos, porque empezaron diciendo que iba a costar 600 millones y terminaron en 2.100. Veamos la siguiente gráfica, veamos la siguiente, para que vayamos más o menos mirando. Experiencia del metro de Medellín, esa es la que usted planteaba. Esos son 2.100 millones de dólares 14 años después. Su forma de financiación, pignoración del 100% de la renta del tabaco y del alcohol. Así fue. Así fue. Así se hizo. Bueno, veamos. Pignoración por 80 años. Por 100 pignoración años, por 80 años. Por 100 años, doctor Bueno, Jaime. por 100 años. 100 años la pignoración del metro. Lo que pasa es que ya pasaron 14 años, bueno, entonces ya quedan en 83. Veamos la siguiente gráfica. Veamos la siguiente gráfica y seguimos analizando lo que esto significa.
Los estudios del metro, lo que estábamos hablando, ¿quién los hizo? Los costos del metro, una firma española que se llama CENER. Transporte Metropolitano de Barcelona, firma española. Los diseños. Euroestudios, firma española. IDOM, firma española. Cano Jiménez, no española. Entonces, eso puede quedar en manos de españoles. Bueno, sí. Porque ahí no hay de otra. Pero bueno. Podría no, ¿está bien? ¿no? Podría no. Podría no. Pero si queda, en principio, y por esa misma razón no está viciado, ¿no? ¿Le quiere agregar algo? Como se está citando el caso de Barcelona, hay que recordar que la ciudad de Cataluña decidió construir una línea más de 1 metro que ya lleva varias décadas. Y han suspendido la construcción de esa línea porque tenían un presupuesto inicial de 2.000 millones de euros y se dieron cuenta que les va a costar 16.000 millones de euros. Ojalá de pronto aquí no del pase orden del 600% de sobrecostos. Yo quisiera, Hassan, breve, porque tengo que ir con a una la pausa. venia suya, se cita el documento COMPES. Por Dios, documentos COMPES. Sobre el Metro de Bogotá hay varios. Documentos COMPES. Sobre el río Bogotá hay varios. Documentos sobre la ALO hay varios. Documentos sobre las nuevas rutas, las nuevas arterias de Transmilenio, hay varios. Que haya un documento COMPES no quiere decir nada. Absolutamente nada. Tengo que ir a la pausa porque vamos a seguir hablando del metro y viendo otras gráficas. Estamos en vivo, son las 7:24 de la noche. Recuerde, usted puede enviarnos sus opiniones y comentarios a @enjaquediatv. Ya regresamos para seguir poniendo el tema del metro de Bogotá en jaque. Ya regresamos con... Por eso nosotros, presidente, la propuesta, señor alcalde, es poder ir hasta la calle 100 con el metro. Pero ahí no es suficiente, presidente. Con el recorte de ese tramo de la 127 a la 100, la propuesta de la Nación es poder incluir 4 trenes regionales para poder complementar esta demanda. Con esta propuesta, en conclusión, presidente, vamos por 136 kilómetros, 1.8 millones de pasajeros al día y una inversión total de 27.95 billones de pesos sin incluir costos financieros. Es una impresión, y aquí pues estábamos viendo lo que decía Simón Gaviria de Planeación. Cada vez le agregan más cosas o le quitan más cosas, ¿no? Iba hasta la 127, ahora va hasta la 100. Pongamos este tema en jaque. En su opinión, ¿qué va a pasar y quién se va a terminar quedando con el negocio del metro? Si es que se llega a dar el metro. Primero, la licitación para la construcción de la primera línea del metro no puede abrirse antes de 1 año y medio y se estará adjudicando dentro de 2 años y medio. Pero sí hay un gran afán de parte de las autoridades del distrito de licitar y contratar algo. El secretario de Hacienda, en un comunicado escrito, dice: ya podemos empezar a adquirir el equipo rodante, el material rodante, es decir, los vagones. Si eso lo van a contratar, lo que uno pediría como ciudadano es que no celebren ese contrato las mismas personas que nos contrataron un equipo en Nueva York para recoger basuras. Un equipo completamente obsoleto, invadido por la maleza. O vagones que no se usan en el tren de Nueva York. Eso no, puede imagínate comprar ahora vagones pues para un metro que se estará terminando dentro de 15 o de 20 años en el mejor de los casos. Pero bueno, entonces el distrito decidió, los que compraron el equipo, alquilaron equipo de Nueva York, se equivocaron, vamos a comprar equipo nuevo. ¿Y sabe qué pasó? Compraron 80 volquetas, 80 carros recolectores de basura que no necesitaban. Los trajeron nuevos y se pudrieron en los garajes de la calle 80. Pero tienen un afán en comprar algo hay que licitar. ¿Cómo está esto planteado? ¿Quién se queda con el negocio del metro? Yo creo que antes hay que superar el principal escollo. El principal escollo es la plata que pone el distrito. Esos 4.14 billones están medio embolatados. Una parte tiene que salir del cupo de deuda del distrito,
que puede ser algo así como el 40%, pero ese cupo de deuda tiene como obligación también cubrir las otras necesidades de vías que tiene la ciudad. Y es complicado que solo se dediquen al metro. Y el restante porcentaje tiene que salir de las empresas que se han mencionado, la empresa de energía y la empresa de teléfono. Si el Consejo permite, ¿no? Pero sobre todo si las juntas directivas lo permiten, porque tiene que pasar primero por las juntas directivas. Y habría que preguntarse si las juntas directivas estarían dispuestas a jugar todo su capital, todo su ahorro, toda su seguridad futura en este proyecto del metro, y si arriesgarían su futuro y su sostenibilidad Mire las obras, usted ha puesto el ejemplo varias veces de lo que es ese, ¿cómo se llama? Deprimido. Sí, el deprimido de la 94. ¿Cuánto es el comparativo del deprimido de la 94 con una estación de metro? La 30ª parte de una estación de metro. La 30ª parte. La 30ª y no han podido con un deprimido en la 94. Y por la profundidad. Llevan 3 años. Cobraron ya una valorización, no, los trabajos están suspendidos. Sí, pero el sobrecosto ¿de cuánto fue? El sobrecosto es del orden de 1 a 4. O sea, costó 4 veces más. Empezaron con 40.000 millones y van en 160.000 millones. Sí, es inaudito. ¿Cómo ve usted el tema? Y se lo pongo sencillo. ¿Quién está en jaque? ¿Y quién se queda con este negocio del metro? En jaque estamos los habitantes de Bogotá que necesitamos movilidad, porque el costo social y el deterioro de la calidad de vida es insostenible. Usted con esquema de seguridad en bicicleta no puede. Pero es que incluso hasta los que tenemos el privilegio de un carro blindado, nosotros por ser congresistas, Bogotá es una tragedia. Los tacos son insoportables, los huecos, esto es una ciudad llena de cráteres, parece la luna. Yo creo que esto se va a quedar en promesas, cortinas de humo. De repente se firma algo como para dar algún anticipo, que me parece peligroso también porque siempre se está jugando. Pero lo que decía mi compañero, ¿de dónde va a sacar la plata Bogotá? ¿O van a vender la empresa de energía? ¿Qué van a hacer? ¿Les va a pasar lo del gobierno con Isagen? ¿De dónde está ese dinero? ¿Y cuánto va a terminar costando ese pasaje? ¿Cuánto va a terminar costando ese pasaje? Mire, ese pasaje para un metro de 7.000 millones va a costar entre 5.000 y 6.000 pesos. El pasaje de Transmilenio hoy en día cuesta entre 1.500 y 1.800 y solo el 20% de la población usa Transmilenio y el 9% del SITP. Los estratos 0, 1 y 2 no pueden pagar Transmilenio. Pues vemos el tema de los colados. Claro, ¿quién va a pagar 5.000 pesos, de 5.000 a 6.000 pesos el pasaje? Pero doy una cifra que es peor. Los metros en el mundo, la tarifa solo da para cubrir el 45% de la operación. Es decir, tienen que ser subsidiados en un 55%. Es decir, a 5.000 pesos, a 6.000 pesos la tarifa, además tendremos que subsidiar la tarifa y tendremos que subsidiar la operación. Es decir, esto en la práctica no solamente es una mentira, sino es una locura económica y financiera. ¿De dónde va a salir el dinero? No, pues el dinero, imagino que saldrá de su bolsillo, de su bolsillo, pero de su bolsillo. Es que no les va a alcanzar. Y de mi bolsillo, porque ¿de dónde más lo van a sacar? No hay de dónde. O sea, eso no hay máquina de fabricar billetes, o sea, tendrá que salir de ahí. Pues Hassan, perdón. Usted no me lo ha preguntado, pero yo no resisto la tentación de decir, ¿quiénes están en jaque? En primer lugar, los pensionados de la empresa de energía, de la empresa de telecomunicaciones y de la empresa de acueducto. ¿Por qué? Porque las reservas de esas empresas están destinadas a garantizar el pasivo pensional de esas mismas empresas. Los trabajadores de ellas no estuvieron afiliados al Seguro Social ni a la Caja de Previsión. La empresa asumía las pensiones y las viene pagando regularmente. Y son pensiones que valen una plata. Son pensiones. Entonces, están en jaque esos pensionados porque el alcalde va a ir a junta directiva a decir, bueno, saquemos la plata de las reservas para el metro. Están en jaque las finanzas de la nación. Es que hay una especie de Disneylandia financiero, porque hay un momento en el que el ministro de Hacienda se pelea con el vicepresidente de la República y no hay plata para Germán Vargas Lleras. Y el Consejo de Estado suspende la venta de Isagen y de pronto, como por arte de magia, sí hay plata para Gustavo Petro. Pero usted ha dicho, cuando hay crisis financiera pasa lo que yo voy a hacer. Mire.
Usted firma un papel y yo le entrego a usted un cheque. Esto es un cheque simbólico, porque realmente un cheque de verdad pues no se lo puedo entregar, entonces le entrego un cheque de estos y mire a ver cuándo lo puede cambiar. No, mire, en Boyacá era famoso el cuento. Un señor que había girado una letra por 100.000 pesos y no pagaba. Y llegó el acreedor y le dijo, mira, págame 50, 80, yo destruyo la letra de los 100.000 pesos. Dijo, bueno, destrúyela. La destruyó y luego le giró otra letra por los 50. Pero Hassan, una pequeña pregunta, menos de un minuto. Un segundo. ¿No será que es un mensaje de Santos, de amor, como cuando uno prefiere una novia en vez de la otra? Un mensaje de Santos de amor a Petro y en contra de su propio vicepresidente Vargas Lleras. Bueno, las interpretaciones Pero pueden ser muchas. necesitamos metro. No, Esta el metro generación, tiene que esta estar. generación El no problema... puede quedar castrada en dos aspectos, Hassan, ni en el metro ni en La Paz. Y esa es una obligación de Petro, Santos o quienes lo sucedan, Que lo de hagan. ponerle metro a la ciudad y de firmar la paz. En 20 segundos, ¿qué pone usted para concluir este tema, Alex? Mire, yo creo que ellos están atrapados en un problema imaginario, porque la nación se podría endeudar a 100 años, poner los 20 billones que se necesitan y hacer el metro, y no entregarle este negocio a privados o a multinacionales, sino volverlo un negocio suyo. Lo que pasa es que ellos no saben cómo hacerlo y por eso van de tumbo en tumbo. Y una cosa que no puedo dejar de preguntarle, esto tiene que ver mucho también el manejo que se le está dando a esto, a los resultados de las elecciones que vienen en noviembre. Sí, totalmente. Yo creo que en la mente de ellos, el que se quede con Bogotá, se queda con la nación. Y esto tiene que ver con las elecciones presidenciales del 2018. Y ahí hay aspiraciones directas. Bueno, de ahí hay una alcalde. alianza entre el presidente, yo pienso que Petro, de alguna manera Pardo o Clara, dependiendo cómo le vaya al uno al otro, ellos juegan plan A y plan B. 20 segundos, se nos acabó este bloque. Quieren volver la elección de alcalde de Bogotá, unas primarias de la elección presidencial del 2018. Hassan, están en jaque también las finanzas de Bogotá. El alcalde Petro hasta hace un mes o 2 meses decía que Bogotá financiaría el metro con 5 impuestos. Valorización, plusvalía, gestión del suelo, tasas urbanísticas. Vino la protesta por el predial y cambió. Y dice ahora, no, con las reservas de las empresas. Ojo, doctor Mario, no es solo decisión de junta, es decisión de asamblea de accionistas. Y privados hay ahí también. Y accionistas de la empresa de energía son más de 20.000 o 30.000 bogotanos. Bueno, ahí está y de la empresa de telecomunicaciones. Igual, me imagino. Igual. Bueno, esas son las posiciones. Pues ahí está el debate. Y por supuesto, de ustedes también depende cómo perciban desde el gobierno, por supuesto, y desde los invitados esta noche, lo que significa el metro en Bogotá y qué tan viable es. Envíen sus opiniones y comentarios a @enjaquediatv. Al regreso, pondremos en jaque otro tema que tiene que ver con una propuesta que hace la Fiscalía que ha generado mucha polémica. Ya regresamos. Estamos viendo En Jaque. Se está planteando morigerar esa prohibición. ¿Por qué? Porque han existido casos en los cuales, porque precisamente existe esa prohibición, los perjudicados han sido menores. En caso de que haya una colaboración eficaz con la justicia, haya una disminución, por lo menos mínima, de pena para propiciar ese tipo de conductas. Esto, desde luego, en beneficio de los menores. ¿Cuál es el punto acá? Y en eso también hay que ser muy claros. La política criminal del Estado, una política criminal expansionista de subirle las penas a todos, claramente ha demostrado no ser eficaz. Subir las penas a los delitos no es la manera de acabar con la delincuencia. Estos mecanismos, como el que les estoy hablando de eliminar la restricción frente a menores, por ejemplo, están justificados en la medida en que haya colaboración eficaz a las autoridades. Si no hay colaboración eficaz a las autoridades, no se podría aplicar ningún tipo de beneficio punitivo. Bueno, regresamos en jaque. Tema muy polémico. Rebajas, proyecto de ley que ofrecería rebaja de penas a personas acusadas de abusar sexualmente de menores de edad si colaboran con la justicia. ¿Cómo le parece? Lo que pasa es que está muy mal planteado el problema por parte de la Fiscalía.
y su comunicación con la audiencia es muy mala. Yo entiendo que quien persiga el crimen trate de buscar el facilitar el proceso de investigación que es tan pesado, pero el tema de los niños se están enfrentando con un tema que además la opinión pública rechaza per se. Yo entendería, porque si usted ve el sistema americano, ellos basan casi todo en lo que se llama el plea bargain. ¿Sí? O sea, usted negocia, ¿sí? Y hay cosas donde antes de ir a juicio. Antes de ir a juicio, pero hay cosas donde ya el tema es más de derechos humanos, de violación a la dignidad humana, de derechos del menor. ¿Qué veo aquí? ¿Qué está pasando? Es que el código, si mal no recuerdo, tenía unas penas muy bajitas cuando era violación. Aquí claro que tiene que haber un incremento, pero volvemos a lo mismo que es cuando uno bota el colchón para que no le embaracen la hija. Es que la policía judicial es la que tiene que tener la mayor inversión en recursos y es lo que no ha hecho esta fiscalía. Esta fiscalía siempre va al Congreso a pedir plata y el Congreso les aprueba todo. Vaya usted a ver la policía judicial, el CTI, cómo está en los rines. Aquí tiene que haber un cuerpo investigador que llegue hasta el origen. No hay que rechazar fórmulas donde uno deje que confiesen, claro. Pero la forma de vender el proyecto es pésima. Está prácticamente diciendo, yo renuncio a la investigación porque no tengo capacidad, y démosles un premio a los violadores porque con eso se atrapa toda la banda. Ahora, acá hay un tema y es el siguiente. Una cosa es, en un caso, por ejemplo, como el carrusel de la contratación en Bogotá, que inmediatamente llega uno de los involucrados o de los sindicados y dice, mire, yo quiero una rebaja de penas, entonces voy a delatar, voy a sapear a este, inmediatamente ustedes me aplican una rebaja de penas. Eso éticamente, moralmente, visto desde una violación a una niña, ¿se puede hacer igual? Llegar de un principio de oportunidad con la fiscalía y decirle, sí, yo la violé, pero venga, voy a delatar a este, y deme una rebaja de penas. ¿Eso cómo se ve, en su opinión? Digamos que puesto así, no hay lugar a elección. Porque así es. El proyecto está conformado por 240 artículos, ¿verdad? Es un proyecto denso, complicado, complejo, y que contempla, entre otras cosas, la negociación. Pero esa negociación puesta sobre la mesa aplicaría sobre todo en delitos colectivos como trata de blancas. Puesto en una violación individual, no hay lugar a negociación. No se aplica, claro, no se podría aplicar. No se podría aplicar, pero ahí entramos otra vez en el terreno emocional, en el terreno moral de la, también, ¿no? pero y además moralista, que lo empuja a uno a contestar de manera visceral y de manera automática. Es decir, entramos en el terreno del populismo. La Fiscalía por eso dice, la medida es impopular, pero al mismo tiempo cuando uno escucha la argumentación del señor fiscal general, quien ya salió abiertamente a hacer una defensa del proyecto, le voy a leer textualmente, entre comillas, qué dice el señor fiscal. Dice, mire, detrás de los crímenes contra muchos niños en el mundo, lo que hay son organizaciones delictivas que se dedican a la trata de blancas y al abuso de menores. Con estas alternativas de negociación, que es las que plantea este proyecto de rebaja de penas, dice, que sacrifiquemos un caso individual, pero vamos a lograr efectividad en cuanto a desarticular las organizaciones que muchas veces están tras las violaciones masivas contra menores y mujeres en el mundo. ¿Es así? ¿Y qué va a hacer con las FARC? Bueno, ese es otro ¿Ahora punto. qué se va a inventar? Ese es otro punto. Ahora, el problema no está en las penas, que es donde deriva la discusión. No, aquí pueden subir la pena de muerte, pero si no lo agarran, si no agarran al delincuente, eso no sirve de nada. Claro, es aplicación de la justicia y el cumplimiento de la pena efectiva una vez impuesta, que es el otro factor, investigación y cumplimiento de la pena. Porque si no volvemos al populismo de la máxima pena para los violadores o la pena de muerte. O la pena de muerte, y entonces... ¿A usted cómo le parece la medida? No, mire, yo creo que el fiscal es bien intencionado en lo que él plantea, pero me parece que está muy equivocado, porque es que aquí siempre nos llevan al tema legal para decir que esta es la mejor fórmula legal, cuando en la práctica no persiguen el delito. Entonces ahora vamos a desmantelar las bandas de trata de blancas y abuso infantil de menores. Si no hemos desmantelado el narcotráfico, el tráfico de armas, no hemos podido con mafias de taxis, ahora sí vamos a poder con estas mafias. No pueden con los robos en Transmilenio. Bueno, es que no podemos con los colados, no podemos con una cantidad de fenómenos o anomalías sociales. Entonces, ¿qué creo que está pasando aquí? Le quieren dar prioridad a un tema
que hay que explicarle a los ciudadanos. Hay una prohibición legal que impide la rebaja de penas cuando se trata de casos de violación de menores. Quieren quitar esa prohibición para decir que se puede entrar en una negociación. Miren, ni en estos delitos, ni en los otros, logran los objetivos. El nivel de impunidad de los casos que van a la Fiscalía es altísimo. Las personas que capturan en la calle, el 88% de las personas las dejan libres. Si son menores de edad, el 100%. Entonces yo creo que nos están llevando a un tema jurídico muy grave que puede poner en peligro los casos particulares que a mí como ciudadano me importa es lo que a mí me pasa, no una política que finalmente no va a ser exitosa. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Cristina Plazas, pues está preocupadísima con el tema y con el curso de este proyecto de ley. ¿A usted eso le toca en el Congreso? Porque eso pasa por allá. Sí, claro que nos toca en el Congreso y habrá que discutirlo más a fondo. Son muchos artículos, la reforma es mucho más extensa, este es apenas una parte de ellos. Pero yo siempre insisto en que el problema es estructural. Con este supuesto antídoto también se pueden abrir otras compuertas. Mire lo peligroso del tal principio de oportunidad y lo que vivimos con todos esos falsos testigos. O sea, ¿qué le importaba al señor HH que tenía 500 muertos ponerse uno más, uno menos? Si es que nosotros conocimos casos donde le daban 100 millones de pesos a HH para que dijera que había matado a fulano y el verdadero autor salía por la puerta de atrás. ¿Qué tal el carrusel de falsos testigos ahora con esta formulita? Pues a ver, el 2 de junio se da el primer foro de víctimas del cartel de falsos testigos y es un foro donde van a ir más de 3.000 personas, víctimas del cartel, de los carteles de falsos testigos, todos diciendo el ejemplo que usted menciona. Es decir, pues a mí me dan una rebaja de penas, yo sapeo a cualquiera, o me invento el que sea. Con este caso puede pasar exactamente lo mismo. Porque volvemos a que lo que falta es una investigación expedita. Pero si usted no tiene un cuerpo de investigadores con estatura, con dignidad de su trabajo, o sea, el CTI no tiene ni siquiera carrera, ¿sí? Le va mejor a la carrera policial con la DIJÍN que al CTI, DIJÍN y SIJÍN. O sea, todo eso es parte de una estructura que uno tiene que entrar a reformar si quiere una justicia eficiente. Si no, pobre el policía que atrapa al ladrón en la calle, la encartada que se pega. ¿Qué va a pasar también? Y esto tiene ramificaciones desde varios puntos de vista. En La Habana se está negociando un proceso de paz, pero un proceso de paz donde se están involucrando, por supuesto, crímenes de lesa humanidad, entre ellos reclutamiento y todo lo que significa abuso sexual con menores. ¿Esto cómo podría jugar en el tema de La Habana? ¿Podría jugar o no podría jugar? ¿O esto no se aplica a los señores de La Habana? ¿O es una cosa totalmente distinta? Esto es para individuos que no tienen nada que ver con las guerrillas de las FARC o el ELN. Lo que pasa es que si pensamos que lo que busca la Fiscalía es el principio de delación y de confesión y de involucramiento de aliados en ciertos momentos, no aplica con la guerrilla porque la guerrilla actúa corporativistamente, no tiene sentido, digamos, allá no aplica de una delación interna porque sabemos que la guerrilla actúa como cuerpo, ¿verdad? De pronto podría, digamos, aplicar en otro tipo de bandas criminales, pero particularmente está enfocado a la delincuencia común, ¿verdad? Quiero que escuchemos también las declaraciones de la doctora Cristina Plazas, con producción las tenemos ya, para que escuchemos la preocupación que hay desde Bienestar Familiar. Escuchamos. Hago un llamado al Congreso y a todos los colombianos para que no permitamos que esto ocurra. Rechazo cualquier rebaja de pena para los criminales que atenten contra nuestros niños. Cualquier vulneración a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes debe ser castigada con las máximas penas. Es alarmante que esté cursando una propuesta en la que en vez de castigar a los criminales, se abre una puerta a la impunidad. Todos los días conocemos escandalosas cifras de vulneraciones a nuestros niños y niñas. Como Estado, no podemos permitir que estos violadores y asesinos queden sin castigo. ¿Qué opina usted? ¿Eso dicen desde Bienestar Familiar? Bueno, si eso dice la directora del Bienestar Familiar, es lo que dice el gobierno. Entonces uno pensaría de plano que eso no va a pasar. Porque esa es la opinión. Que no pasa el proyecto, sí, digamos. No, digamos el artículo, los artículos referidos a esto, porque es la opinión del gobierno. ¿O no lo ha entendido? ¿No lo ha entendido la doctora Cristina?
Porque no lo supo explicar Porque no la lo supo Fiscalía. explicar la Fiscalía y yo estoy de acuerdo Pero contigo entonces, en a que ver, no sí hubo podemos proceso decir de comunicación. que es un tema comunicacional, es decir, Pero que es que además definitivamente. hoy, desafortunadamente, lo que salga a decir la Fiscalía, la gente ya tiene aprehensión. Claro. Porque siempre por lo general van en contravía del sentir popular. Él se va a ver enfrentado con su proceso de paz, con las locuras que quiere hacer ahora, porque prácticamente quieren volver a dibujar otro Estado de Derecho, que el narcotráfico sea conexo al delito político y el secuestro también. Aquí le va a tocar poner la violación de menores como conexa al delito político. O sea, todo va a entrar en una camisa de fuerza que para la gente es totalmente inexplicable. Pero vea, Hassam, este ejemplo. Sí, y poniéndolo en estas condiciones. Sí, capturando a un violador que forma parte de una banda, lo linchamos mediáticamente, lo condenamos a 500 años de cárcel y ya nos descargamos emocionalmente, pero sus compañeros y sus cómplices se fugan, ¿verdad? Es un escenario. Y el otro es permitir que ese capturado denuncie, involucre a los otros y desarticule la banda. Sí, es un poco lo que son dos plantea la escenarios. Fiscalía, son dos escenarios por distintos. supuesto. Y a ese escenario, ese segundo escenario que usted menciona, es el que le apuesta este proyecto. Y por lo menos la posición del señor fiscal general. Pongamos este tema en jaque, porque quiero preguntarle a usted, María Fernanda, por un tema puntual en los últimos minutos del programa. ¿Quién queda en jaque, en su opinión, con esta propuesta de la Fiscalía? Bueno, yo creo que queda en jaque la ciudadanía, como siempre, que se ve expuesta a unas políticas jurídicas, judiciales, que no tienen nada que ver en la práctica. ¿Para usted quién queda en jaque? Yo creo que aquí quedó en jaque la misma Fiscalía tratando de vender un proyecto que podía tener una buena motivación, pero que lo que hizo fue pues generar un rechazo absoluto. ¿Y para usted, Mario, quién queda en jaque? Yo creo que queda en jaque la percepción de los ciudadanos que nuevamente, y en general, incluso los miembros del gobierno, que nuevamente nos quedamos con una parte del todo, ¿verdad? Y es la parte más emocional, la parte de la escandola, la parte de la polémica, y nos olvidamos del fondo del asunto. Del resto. Sí. Mire, para concluir, acá hay un tema que no puedo dejar de preguntarle, porque el fiscal hoy habló de dos temas. Habló de este tema, pero habló de otro. Habló de un señor que se llama Luis Alfonso Hoyos y dijo lo siguiente. Dijo que en el caso del hacker es Luis Alfonso Hoyos el arquitecto y autor intelectual de muchas de las conductas delictivas del hacker. Eso es otra novela, van en el capítulo 4. ¿Cómo ve usted esa acusación de la Fiscalía? Porque ya está diciendo que es el arquitecto y autor intelectual. Por favor, pues claro, esa cantidad de adjetivos ya estamos acostumbrados por parte de la Fiscalía del Gobierno. Ahora Santos no dijo que éramos dementes todos los que nos alegrábamos. Aquí nadie se alegra de la tragedia de la muerte de nadie. Aquí estamos preocupados en qué va a pasar con el país que también es de nosotros. Si uno conociera a Luis Alfonso Hoyos, yo le quiero confesar que la primera vez que lo conocí es cuando yo dirigía la Fundación Fundagán, con unos programas muy lindos como el de La Vaca por la Paz. Y es la única vez que llega a una entidad pública donde su director se había leído lo que yo le había mandado, porque la gente no tiene tiempo. Se sabía todos los programas que habían. Ese hombre se le dedicó a la política social con alma, vida y corazón. Transformó esa cantidad de personas desprotegidas absolutamente, esos miles de desplazados. Que ahora lo vengan a tildar con esos adjetivos me parece grosero. Ahora, ese muchacho, como yo le digo que no es hacker, ese lo que es un contrabandista de información. Vendía y compraba a las salas de interceptación que solo han hecho toda la vida en este país, en la Dijín, en el Ejército. Usted quiere saber si su mujer le está poniendo los cachos, se consigue el de la Dijín para que chuse el teléfono de su mujer. Usted quiere saber su socio lo roba, su socio mafioso. La compraventa de información siempre ha existido. Aquí. Era lo que hacía ese muchacho desde antes, porque cuando interviene en esa sala Andrómeda, él todavía no estaba contratado en la campaña. Intervienen y después es que a él se lo contrata. Son tiempos distintos. Esto lo que le está generando a Luis Alfonso Hoyos es posiblemente de ser encontrado culpable en un proceso. Claro, porque a esta Fiscalía le fascina construir estructuras criminales para llegar a la cabeza, porque esa es la obsesión. Por eso es la obsesión de perseguir al Centro Democrático y llegarle al presidente Uribe. A todo el mundo nos ubican en un sitio para llegar a la cabeza, menos a las FARC. Eso sí no tienen cabeza. ¿Cómo ve usted Luis Alfonso Hoyos? Porque ya pasó de ser una persona que llevó al hacker a una reunión a ser el arquitecto y autor intelectual de muchas de las conductas delictivas del hacker. Sí, yo estoy de acuerdo con María Fernanda. Yo creo que la justicia se ha politizado a un nivel que no debería ser. Pienso que el objetivo realmente es coger al presidente Uribe
y pienso que esto finalmente no le hace ningún bien al país, porque es que el que es presidente hoy es mañana expresidente, y mañana vendrá otro fiscal, y bueno, pues las cosas se pueden cambiar también. Entonces, me parece que yo lo conozco a él personalmente, tengo la mejor impresión de él, creo que es un hombre sano, un hombre inteligente, y claramente no era el jefe de ninguna mafia, etc. Para la audiencia, ¿usted es del Centro Democrático? No, para nada. Yo, digamos, si estuviera en Europa sería socialista. Aquí creo en una opción popular. He sido amigo del alcalde Petro, no soy uribista. Y bueno, pero creo que hay que decir la verdad. Pienso que esto es un tema de una persecución política que no solamente con él. Él es un eslabón de una cadena que finalmente tiene al presidente Uribe ahí. ¿Y usted cómo lo percibe? Porque vamos a concluir este tema. Yo voy a permitir discrepar de Claro. que me antecedieron en la palabra, porque yo pienso que a diferencia de otras actuaciones de la Fiscalía, donde se permitían rumores, proyecciones y perspectivas, esta declaración de la Fiscalía casi que cierra el caso, diciendo que Hoyos es el arquitecto. Recordemos que hoy estuvo Oscar Iván Zuluaga rindiendo también su versión en la Corte Suprema de Justicia. O sea, claro, esto no para ahí. Y Hoyos, digamos, no es la persona, la cabeza de turco que necesitaría la Fiscalía para construir un caso en contra de alguien, ni siquiera contra el mismo Oscar Iván Zuluaga. Esta misma presentencia del fiscal, y ese es su gran error, esta misma presentencia habla de un caso que prácticamente se está cerrando y que va a quedar en la dimensión de Hoyos. ¿Usted no ve que traspase ese escenario? De hecho, la sentencia apunta a eso, pero lo grave del fiscal es que lo haga mediáticamente, que lo haga a través del micrófono y que lo haga con toda esa antesala. Preferiríamos una justicia más ponderada, más sigilosa y más pertinente en el momento 20 segundos. Preguntémosle a la Fiscalía y al señor Sepúlveda, ¿por qué me involucra a mí? Si no lo he visto en mi vida. ¿Quién le ordenó involucrarme? No tuvo nada que ver con mi campaña porque a mí me eligieron en marzo. Entonces, ¿hay que confiar o no confiar? ¿Otros testigos motivados por rebajas de penas? 2 de junio, aquí estaremos hablando del tema. El primer foro de víctimas de los falsos testigos en Colombia. Increíble que suceda en este país. Mario Morales, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Alex Bernó, un gusto. Muchas gracias. Y María Fernanda Cabal también. Gracias. Un gusto. Recuerden, el debate sigue abierto en las redes sociales, @enjaquedía.tv es la dirección. Repetición de este programa a las 10 de la noche para los que no pudieron verlo en vivo. Las estrategias del poder que surgen de la necesidad de un país. Las tácticas económicas que mueven el panorama financiero. Y la visión diplomática de las decisiones fuera de las fronteras están en jaque.